Así es, de hecho escuchaba las palabras, al parecer, de un familiar del candidato que fue asesinado, que aspiraba a la alcaldía de Aguililla, si escuché bien. Y es interesante porque esto nos habla también de la alta polarización política que existe en el país y cómo está influyendo en muchos de estos procesos, no solamente a nivel federal, sino principalmente a nivel local. Nosotros tenemos hasta el día de hoy un conteo de 465 agresiones en contra de políticos y candidatos en todo el país desde que inició el proceso electoral. Y es interesante que de estas 465 agresiones, el 75% se hayan dirigido en contra de políticos de oposición en relación a los partidos que gobiernan en cada una de las entidades. Esto nos habla de que sí hay un componente en el cual se está empleando la violencia como una herramienta de competencia electoral y en la cual pues a muchos de estos candidatos no se les ha permitido ni siquiera llevar a cabo sus propias campañas, recorrer, por ejemplo, el caso de Michoacán, el caso de Guerrero, algunas comunidades, poblados serranos. No han podido hacer campaña. Tenemos casos de algunos candidatos que incluso tienen que operar en municipios vecinos porque no los dejan entrar o ingresar a ciertas comunidades de los municipios en donde aspiran a gobernar. Y esto es debido a que también muchos de estos candidatos que se han visto agredidos, muchos que desafortunadamente han perdido la vida por estos atentados, encabezaban las encuestas. Entonces, es una situación que nos habla de que finalmente también, y no solamente grupos de la delincuencia organizada, sino también grupos políticos están leyendo estos números aportados por diversas encuestas, en las cuales, pues sí, de alguna manera les está generando muchísima inquietud, ¿no? Y de esta manera el empleo de diversas herramientas de violencia, desde la intimidación, las amenazas, muchísimas agresiones armadas. Hasta el día de hoy tenemos un conteo de por lo menos 38 agresiones armadas adicionales en donde resultaron ilesos los candidatos y otros 16 candidatos que resultaron con lesiones por armas de fuego. Entonces, es una situación que, pues, a la larga, a nivel local, puede, sin duda, ser un factor muy negativo para la consolidación de la gobernabilidad democrática en estas localidades y que puede propiciar a futuro la conformación de autoritarismos a escala local, ¿no? Lo cual, con toda la problemática adicional que existe de delincuencia organizada, esta posibilidad de que ante lo que nosotros estamos previendo haya demasiadas alternancias después durante la jornada electoral y después, no solo a nivel federal, sino a nivel de algunos estados y sobre todo a nivel de municipios. Una elección donde cuentan las balas y se van a contar los votos, claro, pero ahorita lo que están contando son las balas. Son las balas, sí, y es debido a esta misma situación. Estamos hablando de que a nivel local, pues sí, estos grupos, estos poderes fácticos, pues están viendo en riesgo la posibilidad de continuar controlando territorios, controlando rutas para el trasiego de enervantes, y sobre todo porque en el Pacífico mexicano, esto es un dato muy interesante, de los 120 asesinatos, 61 han ocurrido en estados del Pacífico mexicano, en concreto en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima. Es en donde se concentra la mitad de los asesinatos políticos que han ocurrido en todo lo que va del proceso electoral. Es un gran riesgo para la seguridad nacional, además, esta franja tan importante del Pacífico mexicano, puesto que además son muchos municipios costeros en donde han ocurrido estos atentados y en donde recientemente ha habido un cambio también en lo que es la dinámica del mercado de las drogas, una mayor oferta y demanda de cocaína procedente de Colombia, que ha venido rivalizando con agrupaciones delictivas que se dedicaban a lo que es la producción, trasiego de amapola en Guerrero y también a lo que son drogas sintéticas, internación de precursores de drogas sintéticas en muchos puertos de estos estados, que ha generado una mayor presión para la seguridad de las autoridades en funciones y de los candidatos que aspiran a gobernar muchas de estas alcaldías durante lo que es la elección del 1 de julio, ¿no? Son los datos del indicador de violencia política registrado por la consultora Etelect que tú diriges. Son datos verdaderamente alarmantes, patéticos, que hablan con mayúsculas del peligro que implica, del riesgo que implica, de uno de los grandes riesgos que están ensombreciendo el proceso electoral. Esto es histórico, son cifras que no habíamos visto nunca. Mira, adicionalmente, debido a que en nuestro cuarto informe habíamos hecho una prospectiva de que pensamos que esta violencia
debido a los procesos de alternancia, debido a esta situación en la cual también los cárteles se han fragmentado aún más, va a continuar contra autoridades electas. Esto no va a parar el 1 de julio, y es el escenario que hicimos desde el cuarto informe. Debido a ello, en el quinto informe de violencia política de TELEC, que presentamos apenas hace un par de días, añadimos una variable adicional, la violencia que se ha ejercido contra de funcionarios no electos, digamos todos aquellos que tienen un cargo de responsabilidad por designación directa. Y aquí las cifras son aún peores. Desde el 8 de septiembre hasta el corte del 16 de junio de este año, todo lo que va del proceso electoral, han sido asesinados 351 funcionarios en el país, 307 de ellos agentes de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Entonces esto te habla de cómo también la violencia política, al impactar, digamos, en los que son los jefes políticos, finalmente los que obtienen el puesto a través del voto y los que van a determinar el rumbo, ¿no?, político de sus estados, de sus municipios, está de alguna manera impactando también en niveles inferiores de la burocracia, puesto que aquí las organizaciones delictivas están buscando asegurar esa protección institucional y ese control, sobre todo de autoridades gubernamentales, para sus propias actividades ilegales. Y lo mismo ocurre, ya no solo hablamos de organizaciones del narcotráfico, hablamos ya de otro tipo de bandas de delincuencia organizada que surgen no con un origen, ¿no?, del narcotráfico. Para darte un ejemplo, por ejemplo, el tema que ocurrió hace algunos meses en Puebla, que es un estado también, es el estado con el mayor número de agresiones políticas en el país, por cierto. Recientemente, hace unos meses, la detención, por ejemplo, de algunos alcaldes que eran dueños de gasolineras y que robaban y que vendían combustible robado. Entonces eso te habla también ya de cómo la delincuencia organizada se tiene que replantear en términos incluso teóricos y conceptuales, porque son ya grupos que tienen un origen distinto y que buscan también controlar esas estructuras gubernamentales para seguir obteniendo ganancias, ¿no?, a través de lo que es obtener estos puestos de representación, sobre todo en el ámbito municipal, ¿no?